Esto es El Lagarto Culto. Arte, literatura, historia, música, libros, política, cine y filosofía. Un programa de análisis, debate y entrevista. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de El Lagarto Culto. Yo soy Ismael Carballo. Saludo a mi querido compañero y amigo Iscuadli Jiménez. Ico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ismael? Muy buenas noches. Muy buenas bien, gracias. Noches. Bienvenidos a otro programa más. El de hoy tenemos invitados de primera. Recordarán quienes nos siguen amablemente que la semana pasada tuvimos aquí al coordinador del 12º Encuentro Iberoamericano de Poesía, Carlos Pellicer, y en esta ocasión contamos con tres de los que vinieron a compartir su poesía y sus pensamientos y sus reflexiones sobre la poética y la poesía, que están participando en el encuentro. Está con nosotros de Argentina Hugo Mujica. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Jorge Ortega de Mexicali, México. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Y también Edmundo Juárez, él es tabasqueño, de aquí. ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, acaba de tener lugar, de hecho, una mesa con ellos aquí en la Universidad Tecnológica Autónoma de Tabasco sobre precisamente el encuentro, y se dio lectura de poesía, intervención de los jóvenes, muchas preguntas. La poesía y la poética en general es un tema ciertamente complejo. La gente se pregunta la poesía para qué sirve, ¿verdad? Entonces, la idea de la utilidad es ya problemática de alguna manera. Los jóvenes también preguntan a los jóvenes para qué nos sirve la poesía o cómo se puede acercar un joven a la poesía, que son preguntas que no tienen una respuesta fácil. ¿Cuál es la experiencia que de manera general tienen ustedes de este encuentro? No sé si es el primero en el que participan aquí en Tabasco. ¿Cómo quisieran comenzar para compartirnos sus...? Bueno, no es el primero. Yo estuve ayer en otra universidad. Hoy me sorprendió la participación, sobre todo. Uh-huh. Hubo casi tanto tiempo de participación como de exposición y lectura nuestra. Y realmente estaban todos atentos, y eso a mí me sorprendió, el interés tácito que estaba en las preguntas que hacían y la disponibilidad a recibir lo que decían, que viene desde otro lenguaje muy diferente al que se maneja acá, y también por la edad también de intereses diferentes. Y sin embargo había una gran receptividad. Esa fue mi experiencia. Muy bien, Jorge, Edmundo. Es la primera vez que participo en el encuentro Uh-huh. iberoamericano de poesía Carlos Pellicer. Por lo que toca a mis intervenciones que fueron el día de ayer, pues también la verdad he quedado muy sorprendido para provecho mío por el grado de interés de los estudiantes. Estuvimos ayer por Roxolotlán en la Universidad Interamericana, y la recepción del público y sobre todo la respuesta a partir de las preguntas y los comentarios que se formularon, pues rebasó nuestra expectativa, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues aquí también, como ha señalado Hugo, creo que hemos tenido un diálogo muy grato con los estudiantes de esta universidad, y bueno, es un diálogo que no solamente nos obliga a responder, sino también a tener respuestas, ¿no? Respuestas al menos satisfactorias para uno sobre lo que se piensa acerca de la poesía que uno escribe y sobre la que escriben los demás, y también sobre el tema de la utilidad de la poesía, ¿no? Más allá del acto creativo. Dando por supuesto que puede tener sentido la pregunta, incluso quizá la pregunta misma no tiene sentido. Sí, no, es que ese es el punto. Ese es el punto. Precisamente. El diálogo platónico sobre la poesía, que es el ion o la poesía, precisamente entra en toda esa problemática de definir la poesía y de definir cuál es el papel de la poesía, etc. Sí. Entonces, en la tradición, por lo menos en la greco-helenística, ¿verdad?, pues está siempre esa disputa entre la filosofía y la poesía, ¿verdad?, Claro. o la épica y la tragedia, digámoslo así. Son como los cuatro ideas o ámbitos o dominios del saber humano, Sí. en los que están colisionando, ¿verdad? Claro. Platón en la República expulsa a los poetas, ¿no? Después Aristóteles la sistematiza en la poética, pero en fin, son temas de envergadura filosófica en realidad, ¿no? Así es. No sé si... Muy bien.
Sí, tampoco, bueno, no es el primer encuentro al que asisto, ni aquí ni en otros lados, obviamente. Lo interesante, como decía Jorge, decía Hugo, es que uno de los tópicos de estos encuentros es que se hace ciertas actividades dentro de las universidades locales, donde obviamente la pregunta más frecuente es esa: ¿de dónde sale la poesía? ¿De dónde sale la inspiración? En que los temas que uno se basa, y hoy no fue la excepción, fue muy muy grande, como dice, la participación de los jóvenes. Lo difícil es responder. Claro. Sí. Bueno, Jorge, tú mencionabas, me gustó una frase que dijiste, que la poesía de pronto es la emoción recordada en tranquilidad, ¿no? Algo así habías dicho. A mí me surge una pregunta, ¿no? Finalmente este es un acto que se realiza en soledad, pero que no es una actividad necesariamente solitaria, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la mayor inquietud que tienen ustedes como poetas, digamos, en un mundo donde se privilegia la inmediatez, donde se privilegia el espectáculo, donde se privilegian, digamos, ciertos estímulos, y donde de pronto la poesía viene a dar cierta pausa, cierto candor y cierta perspectiva distinta de lo que es la emoción humana, ¿no? Como, o sea, en ese sentido, ustedes, además de escribir digamos, por transmitir lo que sienten y lo que viven, ¿cómo finalmente, o qué reto finalmente ven ustedes en estas nuevas épocas donde de pronto la poesía queda de manera muy marginal, ¿no? Dentro de la vida cotidiana, aparentemente? Es pregunta de diálogo platónico. No, yo diría que la poesía no viene a traer tranquilidad, de eso que vos decís, viene a pedirla. O sea, es por parte del que la coge o no la coge, el que tiene que traer su propia tranquilidad. Creo que precisamente quizás una de las problemáticas actuales para tener dificultad la poesía es que ya no vivimos en una temporalidad poética, o sea, en una temporalidad receptiva, sino, o sea, la modernidad, como dice Baudrillard, es velocidad y punto, ¿no? Y precisamente la poesía es el lugar donde demorarse, o sea, morar y dejar que las palabras digan aquello que todavía no habían dicho. Entonces es más bien la problemática está en la acogida y no en lo que la poesía ofrece, que es lo que ofreció siempre de alguna forma, ¿no? Creo que hay temporalidades más que se demoran, que escuchan más, y otras que corren más, por así decirlo, ¿no? Y lo que vos decías, el para, yo creo que el problema está ahí. O sea, hace poco leí un estudio que hicieron los yanquis, que agarran 50 pibitos, digamos blancos, y 50 pibitos pobres, así no desarrollados, y les muestran por igual un objeto que no es nada. Entonces los 50 desarrollados preguntan ¿para qué es? Y los 50 subdesarrollados preguntan ¿qué es? ¿No? Uh-huh. O sea, la aparición de ese para, que para mí es la modernidad por antonomasia, es lo que despoja a la poesía de su gratuidad. Porque todo el tiempo nos están pidiendo a los poetas, y de alguna forma los poetas estamos buscando razones para justificarnos, que tiene que tener una utilidad. Y quizás sea el aspecto celebratorio de la existencia, que uno quiera mostrar la flor como flor por la belleza y por la gratuidad de que la flor sea una flor, y no que es para algo, claro, o queremos decirlo para educar o para esto. No, la vida también es celebración, y es celebración porque también tiene un aspecto de gratuidad, que no somos nosotros los que estamos poniendo todo, sino que está ahí la vida viviendo, y nosotros lo que podemos hacer es mostrar precisamente que el árbol da gloria siendo árbol. Hay un texto de crítica literaria que Harold Bloom, que es un crítico norteamericano, cita siempre, que es el de Meyer Abrams, que se llama The Mirror and the Lamp, El espejo y la lámpara. Sí. Es un libro espléndido porque él explica ahí cómo, digamos, en la historia de la crítica literaria, de la poesía o de la estética incluso, digamos que el corte fue el romanticismo. Entonces, antes del romanticismo, de alguna manera, está metido el cristianismo también ahí, pero de alguna manera, antes la poesía o el arte era considerado como un espejo que reflejaba lo que en la realidad está ahí, ¿verdad? Es la idea de la mímesis aristotélica. Exactamente. Y a partir del romanticismo, el arte se convirtió en una lámpara, que es el artista ilumina, no nada más recoge
como un espejo lo que está en la realidad, sino ilumina algunas cosas en donde él está ahí proyectándose, ¿verdad? Entonces ese es el corte interesante entre la idea de la mímesis o del reflejo o el del artista como alumbramiento, que tiene que ver mucho con la idea romántica del artista como el creador, ¿verdad? Que de alguna manera sustituye a Dios, ¿verdad? Visto ya en términos del cristianismo, digamos, la revolución fue que el creacionismo divino explica que el mundo es creación de Dios, ¿verdad? Y con el romanticismo, el artista sustituye a Dios, ¿verdad? Ese fue el doble escándalo. Yo creo que es al revés. Es nosotros lo que cuando tuvimos que imaginar a Dios, lo imaginamos creador. O sea, Dios nunca se reveló como creador, se reveló como alguien que generó aquello donde estamos. Sí. Ahora nosotros interpretamos eso como creación. Sí. Y lo llamamos creador. Para mí lo genial de eso es que nosotros imaginamos que el acto creador es lo más originario que hay. Cuando decimos cómo empezó todo, con la creatividad. ¿Y qué creatividad? Si pensás el mito del Génesis, está el caos, el aliento de Dios y Dios habla. O sea, es un mito de lenguaje. O sea, caos quiere decir boca que se abre. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cada vez que se abre la voz, sale el aliento y se significa con sentido, o sea, con palabra, está empezando todo de nuevo. Es el mito de que el origen de todo es el momento en que uno abre la boca y habla. Claro. No sé ustedes qué quisieran comentar. Bueno, en cuanto a lo primero, yo considero que tal vez ha habido o hay un exceso de sentido que se le pide a la poesía. Glosando un poco lo que comentaba Hugo, ¿no? Es decir, de que el poema La rosa sin por qué, ¿no? Citando a Silesius. En el sentido de que, bueno, está el poema ahí, está también, desde luego, lo poético, pero puede ser que estemos buscando preguntas no pedidas, ¿no? Sobre el fenómeno poético, y creo que esa es su principal amenaza, al menos en el presente, ¿no? Como un hecho, ¿no? Que puede ser objeto de conocimiento. Pero por otro lado, considero también que es inevitable que la poesía se convierta alcance una dimensión social en la medida que se convierte, digamos, en un hecho público, ¿no? O sea, cuando decidimos publicar un libro de poemas, Ahí está estamos sin querer o involuntaria o inevitablemente convirtiendo a la poesía en un fenómeno social. Y quizá lo que ocurre es que con un misterio no del todo resuelto, ocurre que a la poesía pues se le piden preguntas, ¿no? Se le piden explicaciones y ese es creo que parte del dilema, ¿no? Sobre la utilidad o el sin por qué de la poesía, ¿no? O si queremos oponer la utilidad contra este sin por qué de la poesía en estos tiempos en los que buscamos explicaciones para todo, ¿no? Claro. Y sobre todo explicaciones satisfactorias. Claro. Vamos a hacer un corte y al regresar escuchamos el comentario de Edmundo. Estamos conversando sobre el 12º encuentro iberoamericano de poesía Carlos Pellicer y sobre la poesía y la poética en plan platónico, aristotélico. Ya volvemos, porque los lagartos también leen. El lagarto. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Ingeniería en Gestión de Proyectos.
En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Iscoatl Jiménez y ya estamos de vuelta en El Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM, como siempre con mi amigo Ismael Carballo y hoy con un panel de lujo, con Hugo Mújica, Jorge Ortega y Edmundo Juárez, poetas invitados al 12º Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, que se celebra en nuestro estado. Y bueno, cedo la palabra a Edmundo, quien se quedó inquieto a punto de hablar. Edmundo, me quedé inquieto con la, bueno, no inquieto, más bien con la inmediatez de la poesía y su uso en estos tiempos, ¿no? Yo con mucho temor de quemar las naves, quizá podríamos hablar en este otro sentido, o una cosa lo que es el poema, pero también el poeta como tal, como un ente social cargado de toda una serie de vivencias, de toda una serie de cuestiones inertes a su vida, a su paso por la tierra. Ya lo ponemos con el ejemplo, está Carlos Pellicer. Él está en un momento en el que toda la poesía hace exactamente lo mismo y lo que hace él en ese momento es expresar una nueva forma esa forma colorida de escribir. Creo que la función de la poesía está en esa parte. Hay quien escribe solamente porque quiere decir, por escribir algo, pero hay que también que quiere escribir por expresar algo más que mueva una fila social. Es decir, que tenga que retumbe en la sociedad para que tome cierta posición ante la creación literaria. Podemos escribir cosas muy, muy padres y muy bonitas que quedan así solamente en lo etéreo, pero la finalidad sería eso, ¿no? Esa conciencia, movilización social. Entonces es cuando se le da a la poesía una utilidad mucho más allá de hacer libros para que se vendan, ¿no? Uh-huh. Hablemos de tradiciones poéticas. ¿En qué tradiciones poéticas se reconocen ustedes al margen tanto las hispanoamericanas como las internacionales? ¿Con quién se identifican para su poesía? Bueno, yo libremente. De entrada, digamos, he manejado un espectro como lector muy amplio, ¿no? Sí hay una tradición, por ejemplo, hispánica, de autores de lengua española, desde la Edad Media hasta nuestros días, pero también de otras tradiciones idiomáticas, ¿no? ¿Haces traducción? ¿Has hecho traducción? He hecho traducción del inglés y del francés al español. Pues he traducido a William Carlos Williams, a Robert Lowell, a René Char, a Saint John Perse, ¿no? Hablando del inglés y del francés, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, digamos que mis intereses como lector, como fuentes también nutritivas, ¿no?, de mi trabajo poético, no solamente tienen que ver con la literatura, ¿no? Digamos que siempre me abrí mucho a otro tipo de lecturas, como por ejemplo la novela del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la novela psicológica, ¿no?, del XIX, el realismo, sobre todo con los rusos, ¿no? Y por otra parte, bueno, eso tuvo un impacto, yo diría, sí, definitivo. Y por otra parte... ¿Que te llevó a la poesía más que a la literatura, digámoslo así? Sí, porque me planteó algunos problemas de carácter moral y psicológico, ¿no?, que me permitieron a mí dirimir algunas cuestiones ya de carácter poético con relación a mi trabajo, ¿no? Sí. Y por otra parte, por ejemplo, algunos autores relacionados con la literatura piadosa o con la espiritualidad, ¿no? Obras en prosa, no necesariamente obras de poesía, ¿no? Uh-huh. Sino en prosa, que como quiera que sea también despejaron un poco mis horizontes y me permitieron encontrar un camino, ¿no? Y me ofrecieron sobre todo algunas preguntas, ¿no?, y algunos caminos de exploración.
De manera que, como te digo, no me considero un autor eminentemente que se alimenta de las fuentes de su propio idioma, sino que por otro lado ha migrado a otros campos de conocimiento, a otras disciplinas del arte, ¿no? En las que también he abrevado, como por ejemplo la arquitectura, la pintura, la música, de forma que no me considero, digamos, un autor completamente literario, ¿no? Correcto, claro, que tiene que ver con el ritmo de la belleza, digámoslo así, ¿verdad? Que no nada más se agote en la poesía. Sí, por ejemplo, hay elementos de mi poesía, y esto no lo decidí yo, sino son cosas que ocurren, ¿no? Procedentes de los ámbitos de la arquitectura, por así decir, pero que tienen que ver más con el contacto y que yo mismo he tenido, ¿no? A través de mis viajes con espacios y con lugares, ¿no? Que se han convertido en espacios y en lugares evocativos, ¿no? Para mí, que me han llevado, digamos, a otros trayectos, ¿no? De exploración interior. De forma que no solamente está lo literario, pues, Claro, sino también otras cosas que tienen que ver con otras disciplinas del arte. Interesantísimo. ¿Ustedes en qué tradiciones se reconocen o qué universo poético? Yo me habitan? reconozco en la creatividad. Digo, para mí, ¿qué es esa creatividad? Es posterior, ¿no? Por casi 30 años pinté, después no hice nada, después empecé a escribir. O sea, a mí me interesa la chispa creativa. Eso es mi droga es esa, estar ahí cuando de nada apareció algo, ¿no? Que creo que es querer estar ahí donde fue el mayor misterio, es que cuando nacimos, que no éramos y nos recibimos. Yo creo que el acto creador es tratar de volver a ese misterio de cómo del no ser aparece algo, ¿no? Y yo y después desde ahí me reconozco, me dio, como decía él, hoy lo planteé en la charla con los estudiantes. Para mí, mi inspiración es la música. Y en segundo lugar, yo tengo sobre mi escritorio un cuadro de Morandi, porque yo quiero escribir como pintaba Morandi. Quiero vivir como pintaba Morandi. Y después el cine, para mí, yo me dedico mucho al cine, y sobre todo del este, y para mí todo eso es lo que configura. Para mí la literatura es casi posterior, ¿no? Digo, debe estar en cuartos lugares. Si yo miro en qué es lo que me está moldeando en cantidad de tiempo y de impacto. Curiosamente, hay no sé si ubican a este director de cine, Paolo Sorrentino, italiano, que dirigió la película Il Divo, sobre la vida de Giulio Andreotti. Tiene una película preciosa que se llama La Gran Bellezza, donde sale Tony Servillo. Es muy poético este director. Hizo otro que se llama La Juventud también. Y le preguntan, así como yo les pregunté sobre sus influencias poéticas, le preguntaron a él, ¿qué influencias cinematográficas o de directores tiene? Y dice, no, yo me formé leyendo literatura. Sí, es un poco, pero ¿no? la película de él es una copia de Fellini. ¿Cuál? Las dos. ¿Verdad? O sea, Sí, es sí, un Fellini, claro, un claro. Fellini cerebral, diría Eso yo. es, sí. Edmundo, tú. Ahora que lo mencionas, también me viene a la cabeza principalmente toda esa trillada frase de que los viajes ilustran, ¿no? Yo obviamente cada vez que me siento a tratar de escribir algo, me viene a la memoria todos los años que viví en San Cristóbal, los años que viví en Ámsterdam, los años que viví viajando por todos lados. Y creo que eso es parte de la poesía, esa necesidad de plasmar imágenes en palabras, ¿no? Y también hay una película que a mí me encantó, el libro de Phil, el libro de cabecera, de Phil Book, que fue la traducción en español. Sí, ¿es David Lynch? No, David Lynch. David Lynch. Sí, de la poeta que empieza a escribir sobre la piel de los, para que sea leído. Digo, algún día haré eso, a lo mejor con mujeres desnudas, ¿no? Creo que tiene que ver de alguna manera con el ritmo y la geometría, ¿no? En realidad diría yo, la belleza y el arte tiene que ver con el ritmo y la geometría con la que quieres estabilizar de alguna manera, si se puede decir, estabilizar la vida o el discurrir de la vida, o más bien el sinsentido de la vida, ¿no? Porque en realidad como que no hay. Y un poquito de todo, porque también incluye aquí pintura, incluye arquitectura, todo va incluido. No, pero vos seguís con que la belleza es armonía, y no te olvides que después viene lo sublime, para mostrar que también el caos y hasta lo horrible, por así decirlo, es bello. Digo, algo magistral del siglo XX fue que expandimos el sentido de belleza. Ya no está más ligado a la proporción, que era la belleza griega, al cosmos, sino que también
la noche, el horror, si querés, todo lo que pasó a llamarse lo sublime. En ese sentido hemos logrado ampliar el criterio de aquello que era belleza. Ya no está ceñida la armonía. Ahora recuerdo una parte en Adán Buenos Aires, que es una novela hermosa, sí. Cuando están llevando la tumba de Adán Buenos Aires y dice, si no recuerdo mal, decía algo así como, llevaba el peso de un poema terminado. Decía algo así, ¿no? ¿Verdad? Vinculaba la muerte con la poesía, ¿verdad? Para conferirle belleza, ¿verdad? La muerte quizá como ese momento, ¿no? De consumación absoluta. Exactamente. Del acto creativo. Exactamente, sí. Cuando ustedes se les acercan, por ejemplo, y les piden recomendaciones de otros poetas que no sean ustedes mismos, por ejemplo, normalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que dan? ¿Hay algún tipo de poesía iniciática, por decirlo así? O a la gente que nos escucha que no necesariamente es lectora de poesía, ¿qué sugerencia, qué consejo le pueden dar para que se vayan acercando justamente a este universo? Sí, hay que ponerse didácticos, ¿verdad? Porque no estamos quizás demasiado abstractos. Y Alfonso Reyes decía, hay que leer a Juan Ramón Jiménez, decía. Esa era la recomendación de Alfonso Reyes. Híjole, bueno, si hablamos de alguien que quiere introducirse a eso de la poesía, pues lo inmediato es pensar en las cartas a un joven escritor de Rilke, definitivamente. Y mucha de esta poesía que está a la mano de todos, que es Bernal, decíamos a Benedetti, vamos, híjole, lo más escolar que está, que bueno, a veces quizá por sencillo, vamos, quizá no signifique un reto tanto de imágenes para el joven lector, por decirlo de alguna forma, ¿no? A mí, con algunos lectores jóvenes, digamos, aparentemente inexperimentados, mexicanos, me gusta recomendarles a Juan Rulfo, ¿no? Creo que tanto El Llano en Llamas les puede dar como una dimensión de la importancia de la narratividad, ¿no? La narratividad. Sí, en la literatura, pero a partir también de un tipo de lenguaje, no digo accesible, pero sí un lenguaje más familiar, ¿no? Sí. Al habla coloquial. Y por otro lado, digamos, el hemisferio poético, que sería una novela como Pedro Páramo, ¿no? Que si bien se trata de una novela, pues es una novela discontinua, una novela con intermitencias, con saltos, ¿no? de tiempo, de espacio, que puede inseminar de manera muy sutil, ¿no? La inquietud de lo poético. Eso trato al menos de hacerlo con lectores jóvenes, mexicanos, a partir pues de un autor que puede reunir a un tiempo lo poético y lo narrativo, ¿no? Con un lenguaje coloquial, pero también con una capacidad descriptiva, ¿no? muy lírica, ¿no? Y con un lenguaje que se aproxima muchas veces a la poesía. Hugo, no sé si tú quisieras recomendarla. Sí, yo, no sé por qué se instauró de que lo estamos recomendando a alguien que empiece que tratamos de que entre en la literatura, ¿no? Digo, yo pensando en argentino, pienso en Alejandra Pizarnik, claro, que siempre impacta, sí. Y Sábato, con Sobreros y Tumbas, ¿no? Como que son las lecturas iniciáticas. Y universalmente podría decir que el equivalente es Rimbaud y Hermann Hesse, como también la novela iniciática y la poesía que pega. ¿Son profesores ustedes? ¿Tienen talleres? ¿Han dado clases? ¿No? Líbreme Dios. Líbreme Dios. Bueno, vamos a hacer un corte más. Estamos conversando sobre poesía con motivo del 12º Encuentro Iberoamericano de Poesía. Carlos Pellicer, ya volvemos porque los lagartos están en El lagarto. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas,
compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Ingeniería en mantenimiento industrial. En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad e higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Ya estamos de vuelta, esto es El Lagarto Oculto. Estamos conversando con Jorge Ortega, Hugo Mujica y Edmundo Juárez. Ellos participaron en el 12º Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer y tenemos el placer, el privilegio de que estén con nosotros. Son de Argentina, han venido poetas también de Uruguay, de otros países. Es un encuentro iberoamericano, como decimos. Y estamos tratando de descifrar ese misterio indescifrable que es la poesía, ¿verdad? El deleite poético, la creación, etcétera. Edmundo, ¿quería comentarnos algo sobre esto de la pertinencia o la no pertinencia de recomendar lectura o los talleres? Aquí está el micrófono, por favor. Sí. Sí, es que si insistimos que ¿qué tiene que leer una persona que nunca ha leído poesía? Pues estamos difíciles, ¿no? Siempre hay que empezar con algo de narrativa poética, es mucho más fácil de entender. Sí. Hace poco estaba yo dando un taller un taller literario, un taller de poesía a jóvenes, bueno, no tan jóvenes, y empezábamos diciendo, bueno, a ver, ¿quién conoce a este poeta? ¿Quién conoce a este? Nadie, ¿no? Y se me ocurre, bueno, ¿quién conoce el autor de esta ¿Quién me compra esas naranjas? El que me compra esas naranjas, de este poema de José Gorostiza. Uh-huh. Y ya cuando dijimos que era José Gorostiza, viene un alumno y me dice, oiga, maestro, es que si usted me hubiera dicho que es Gorostiza, no lo hubiera creído. Yo pensé que era una canción de Arjona. Dices, qué bárbaro, ¿no? Ajá. Creo que sí, hay que empezar con narrativa. Juan Rulfo y todos estos grandes, narrativa literaria y ver películas antes de meterse por de lleno a escribir, a ayudar a leer poesía. Okay. Sí, bueno, perdón. No, adelante. No, depende del grado de sacudida que pueda implicar, desde luego, un cuentista o un novelista, ¿no? A través de experiencias de lectura que pudieran ser equiparables a la poesía también, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Sábato, ¿no? Uh-huh. Como es el caso de Rulfo, al menos me ocurre eso con él, con el Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Pero también es cierto que entrar, digamos, a leer poesía o iniciarse en poesía con autores que pudieran implicar un mayor grado de complejidad, por otro lado, también es a veces necesario, ¿no? Porque finalmente la poesía es también lenguaje verbal, y en ese sentido yo sí creo que es preciso en algún tiempo sí llegar a un nivel de conocimiento, de adestramiento, de familiaridad, más que nada. Yo más bien lo diría familiaridad con el lenguaje poético, que a veces solamente pueden dar los poetas, ¿no? Y no precisamente la poesía más que se pudiera considerar más fácil o más accesible, sino ciertos poetas que tal vez pudieran implicar pues una necesidad, ¿no? De replanteamiento
semántico, ¿no?, tal que nos orillara, ¿no?, a ir incrementando nuestra cultura en el género. De manera que, bueno, las dos cosas también son importantes, creo yo, ¿no? Yo con quien me... Hugo, ¿querías contar? No, yo creo que también hay ahora que se ha abierto una puerta maravillosa que es con el hip hop. O sea, la incorporación que es como una versión nueva de los trovadores, ¿no? Es muy, muy importante lo que están haciendo con la palabra llevada a la musicalidad y el contenido que trae. Yo creo que ahí ha abierto una puerta que la palabra todavía no había experimentado a ese nivel. Y eso es también una forma de que, aunque no se percaten, los jóvenes, por así decirlo, están entrando en lo poético, porque es de un nivel poético muy, muy denso. Independientemente de que el contenido sea de manera general la crítica social, etcétera, eso no... Sí, no, digo, sí, es en general, no es exclusivo, general, claro, pero claro, aunque claro. sea en general eso, me parece que es la idea de lo que está pasando en la palabra. Para mí es la idea de la recuperación de la posibilidad que la palabra tenga incidencia. Esto te lo pregunto porque, ya que mencioné a Harold Bloom, que yo sé que es muy polémico, que tiene detractores y seguidores, porque Harold Bloom escribió el clásico libro El canon occidental y tiene la ansiedad de la influencia, el libro sobre poesía, sobre... él en unas entrevistas, él ya está muy mayor, creo que está en Yale, o no sé si en Harvard, etcétera, o en Columbia. Y entonces él dice, yo ya a esta edad ya estoy en plan de guerrilla, ya yo estoy haciendo guerrilla a todo lo políticamente correcto, y que él plantea que el estudio de la literatura en el sistema universitario norteamericano está muerto. Dice, no hay nada que hacer, porque todo está preso, encarcelado por lo políticamente correcto. Entonces dice Harold Bloom, estoy rodeado, y lo dice así, lo dice muy polémica para provocar, dice, estoy rodeado de cantantes de hip hop. en los departamentos de estudios contraculturales o contrahegemónicos, etcétera, estoy rodeado de profesores o de cantantes de hip hop. En ese sentido, ¿no? En la idea de que el contenido de lo que se dice tiene que ser contra los blancos, contra Occidente, contra etcétera, ¿verdad? Pero entiendo que tú lo dices... Y por otro lado, si querés hablar desde la cultura, entre comillas, también se critica entonces cuando la poesía no es comprometida. Claro. Y en este caso sería hiper comprometida. Eso es, sí. Sí, yo particularmente... Pero Edmundo, ibas a... No, pero bueno, estamos hablando de nivel universitario, pero en esta cuestión de educación el micrófono, sentido, perdón, o sea, sí. que si lo bajamos a la educación cultural, a la educación de la literatura en este país, hacemos literatura para que la gente odie la literatura. O sea, te ponen a leer a la secundaria Pedro Sol o Águilo Sol de Octavio Paz, o todos los ensayos de Octavio Paz, o sea, si el maestro no entiende, si el maestro no le da la lectura adecuada, si le da los poemas, leer los versos de cosas más complicadas, no sé, Borges. A mí me pusieron a leer Borges en la secundaria, yo lo terminé odiando, a mí no me gustaba, no lo entendía. Y yo le quería que le explicara a la maestra, me explicara, bueno, ¿qué quiso decir Borges? Pues tampoco supe decir. O sea, ese concepto de enseñarle a la gente, a los alumnos a leer literatura. Sí, pero leer el Quijote en la secundaria, por ejemplo. Sí, o por lo menos... El poema de Mio Cid. El poema de Mio Cid. No, sí, claro. Yo tenía que recitar en castellano antiguo, que todavía Claro. me acuerdo. Todavía me acuerdo de los osoyos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza, estaba los mirando, y era como aprender un sonido, porque ni sabíamos lo que estábamos Pero diciendo. ¿no crees que sea eso un mecanismo que al final tiene su resultado? Sería lindo. Sería lindo que así fuera. No lo tiene. No, creo que al menos a El mí, micrófono. por lo que veo en general, juega en contra. Uno da por sabido que ya eso es aburrido y necesitas mucho para volver. Por ahí si te metes en la literatura volvés, pero todos los demás quedaron ahí acordándose que la literatura es algo aburrido. Sí. Que también Micrófono, por favor. Que Sí. también ahí hay un fenómeno muy interesante en esta cuestión, ya no hablamos de poesía, sino de toda la línea literaria. Las editoriales se han dado cuenta de esto y poco a poco han venido, la Odisea, la Ilíada, ¿no? Han venido disminuyendo los libros a que hoy en día la edición que está hecha para secundaria prácticamente es un cómic. Sí, es eso, es un cómic. Ya el contexto del lenguaje, de cómo se viene narrada la Ilíada o la Odisea, ha perdido completamente valor. Ya es el mero cuentito nada más, con imágenes para que la gente lo entienda. Eso hace un problema con la comprensión
comprensión de la lectura, Ah. ¿sí? Porque ya no existe ese gusto por el leer. Se pierde esa parte educativa de la literatura. Digo, yo no sé si sea solamente en México, pero sí en otros lugares donde me ha tocado estar. Sí, es que yo habría que analizarlo con más detenimiento. Yo recuerdo que Lezama decía, me acuerdo mucho que decía, solo lo difícil es estimulante. Eso lo recordaba siempre y me pareció perfecta la idea de solo lo que es difícil te estimula y lo que no. Entonces yo quizá estaría en una situación intermedia. Yo sé que si te pones a leer El Quijote en la secundaria prácticamente no te enteras de nada. Pero tampoco tienes que hacerles un cómic del Quijote, porque no creo que... es lo que están diciendo ahora, ¿verdad? No importa que lean Harry Potter o literatura, el chiste es que lean. Depende, yo no estaría tan convencido al 100%, no sé qué. Bueno, yo creo que lo que está agotado quizás es el método, ¿no? Porque, digamos, por otro lado, haciendo de abogado del diablo, no creo que el problema esté en sí en el texto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la canción de Rolando, si hablamos del Cantar de los Nibelungos, es decir, no me parece que las obras en sí son las que tengan que estar condenadas, ¿no? De antemano, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero sí creo que lo que está ya absolutamente agotado es el método, ¿no? O sea, esta idea de ir a la escuela o aprender, por ejemplo, estas obras. Las obras están ahí, ¿no? O sea, esas lecturas están ahí, han estado ahí siempre, pero habría que ver cómo es que se pueden adquirir nuevamente en objeto de interés, ¿no? Y ahora lo que se ha mencionado, el hip hop, bueno, es interesante porque por otro lado, quizá la salida sea una especie de remasterización de los clásicos, ¿no? Pero para llegar a ese punto, ¿no? Habría que hacer un esfuerzo tal que tal vez termine deformando el sentido original de esas obras, de los clásicos, ¿no? Pero lo que está agotado, creo yo, es el método. No sé cuál sea la solución, pero también sería injusto condenar de antemano las obras, ¿no? Pertenezcan a la obra, ¿no? Perdón, a la época a la que pertenezcan. Pero en sí creo yo que la literatura no sería el objeto del mal, ¿no? Habría que buscar, quizá las formas de aproximación, ¿no? A ella. Yo recuerdo a esta... Y el problema puede ser también que hay una saturación de lo literario, ¿no? En las escuelas. ¿Te parece? ¿Una saturación de lo literario? Sí, es decir, que lo literario se ha convertido... que lo literario en las clases de literatura ha rebasado la capacidad de tolerancia de los propios estudiantes o del propio sistema educativo, ¿no? O sea, están demasiado literaturizadas las clases de literatura, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que puedo pensar, ¿no? Tratando de excusar a las obras, claro, ¿no? Y no tanto al método. A estos efectos recuerdo en esa epopeya que fue la obra vasconceliana, que él cuando fue acompañado de Pellicer, entre otros, él creó los clásicos libros verdes, en donde imprimió a Roman Roland, a Tolstoy, y los ofrecía, ¿verdad? Y entonces Obregón en sus memorias decía, este hombre no sabía dónde estaba, es decir, el pueblo estaba en revolución y estaba prácticamente casi analfabeto, y él dándoles ahí el Juan Cristóbal de Roland, ¿verdad? Entonces ahí, pues, ese problema, ese contraste está planteado ahí, ¿no? Yo lo que creo es que no es tan dramático el problema de la literatura ni de la poesía. Simplemente que nosotros nos acostumbramos a juzgar ahora con criterios de mercado. O sea, antes que inventen el objeto libro, que fue un invento, que apareció después de la novela, que se llamó bestseller, ponele. Digo, nadie esperaba que un libro se venda 2 millones como se vende la primera edición de un libro de Coelho. Y nosotros nos percatemos o no, seguimos pensando eso de que todo depende de cantidad y qué sé yo. Digo, nunca se leyó mucho. Cuando yo era chico, yo leía, era el freak que leía, y todos mis amigos jugaban al fútbol y le pasaban bárbaro. 30 años después, 40, nos juntamos los que éramos los freaks que leíamos. Y sigue todo igual. Y seguimos creyendo que antes todos leían, porque nosotros los que estamos acá éramos los que leíamos. Pero nunca leer fue algo así popular. Salvo cuando se inventó, como digo, las grandes inventaron esas empresas, que son ahora los Grupo Anaya, Planeta, etcétera, y que se generan libros. Pero ser lector es otra cosa. Y esa otra cosa siempre fue de pocos, y no es ni bueno ni malo. Porque todo, salvo el rock and roll y el fútbol, todo es de grupos.
O sea, alguien que sepa hacer una buena ensalada es una excepción también. Entonces, no es que sea una élite, es una élite, pero no en el sentido de ser mejor que los demás. Pero yo no creo que esté tan dramáticamente. Cuando los grupos así grandes compraron todas las editoriales en España, Ciruela, Pretexto, bueno, otras Seix pocas Barral, chicas. sí. Seix Barral fue Anaye, fue Planeta después. Sí. No, las nuevas que vinieron. Claro. Trota. Todos esos se plantearon, bueno, ahora las grandes editoriales ya editan, no para lectores, sino para consumidores. Y salieron a editar. Y editan 2000 libros, porque me ha dicho Trota, me lo ha dicho el de Pretexto. 2000 fue lo que siempre leyó la gente, siempre fue más o menos eso los lectores. Y de ahí pueden salir más. Ahora después apareció la novela, etcétera, y ahí se venden miles, y la mala novela. Pero yo creo que es una ilusión de mercado que tenemos nosotros incorporados de que cuanti más mejor. Claro. Vamos a hacer un corte más, estamos hablando sobre poesía con participantes del 12º Encuentro Iberoamericano de Poesía, Carlos Pellicer. Ya volvemos, porque los lagartos se me leen. El lagarto oculto. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos de vuelta en El Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM, un programa interesantísimo y muy ameno con tres participantes del 12º Encuentro Iberoamericano de Poesía, Hugo Mújica, Jorge Ortega y Edmundo Juárez, de Argentina, de Mexicali y de Tabasco respectivamente. Y bueno, como es ya tradición en este programa, el último bloque lo dedicamos a recomendaciones literarias y en esta ocasión, bueno, tendremos el privilegio aquí de que los poetas nos puedan recitar parte de lo que han escrito y bueno, les cedo el uso de la palabra aquí a nuestros invitados para... A quien la quiera tomar. A quien la quiera tomar. Jorge, Entonces, adelante. Pues compartir un poema con la audiencia. Historia de la creación. Te despierta el silencio. De tan callado afuera parece sospechoso. Te acercas a la ventana y nadie o ninguna persona desciende por la cuesta del fantasma. Miras alrededor y el sueño de todo el vecindario pesa como acaso pesaría la losa del letargo, la mole del agotamiento acumulado en siglos por los hombres. Solo la despoblada placeta,
el lejano chasquido de la fuente que jamás se fatiga, la burda escalinata de piedra milenaria hecha también para que solo el aire de la aurora la desquite. Adelante los montes amarillos de un posible horizonte indican el final de la ciudad o el principio del mundo. No hay el mínimo eco de presencia que consiga llegar hasta tu alcoba. Aún no se incorpora lo primero a sostener su duelo de espadas con el sol. En tu penumbra anónima das fe de lo que hubo antes del verbo y de la luz. Muy bien, muchas gracias. Jorge, Edmundo o Hugo, quien quiera compartirnos algo. Yo leo algo rápido. Edmundo, sí. No leo rápido para acabar rápido. Dice, polvo. Dios se la pasa inventando cosas para maravillarse de sí mismo y se sorprende como niño al ver las flores que nacen de la nada, pero cuando cierra los ojos, cada nuevo objeto regresa a su origen irremediablemente. Así que un santo día le quitó el sabor al agua para cambiar la consistencia del celestial abono y modificó la materia prima y el proceso de masijar las cosas. Una tarde de abril, ya estando muy cansado, se le ocurrió crear al hombre. Ya había creado a otros hombres en otras galaxias, pero este fue su preferido por la fragilidad y la ciega evidencia. Lo forjó tan noble que decidió colocar a su lado a otro ser que le acompañara. Resulta que Jehová y sus 100 caprichosos nombres tenían la mala costumbre de otorgar movimiento a todo lo creado, pero en esta ocasión un vaivén de mar recién bautizado se posicionó en las caderas de la primera mujer. El hombre exclamó: «Serás mi mujer y mi dueña». Luego de esta frase empezó el caos en el planeta. Por cierto, lengua en arameo se dice serpenteare. Entonces vio Dios que todo lo creado era bueno y se fue a seguir jugando a inventar otros mundos. Pero antes de partir, le dijo a esta primera pareja que eran su mejor obra. Pero un pajarito nalgón les dijo que en cada nueva estrella decía lo mismo. Entonces decidieron explorar su hábitat y descubrieron entonces el polvo. Nadie lo había inventado, siempre estuvo ahí, incluso antes que Dios. Dicen que un lejano día llegó de quién sabe dónde, tenía forma de pequeñas esferas inestables que alguien llamó átomos. Una enana blanca le dio su aliento para crear diferentes tipos de vida microscópica. Siglos después, minúsculo polvo logró ser capturado para formar los juguetes de Einstein. Más tarde, Carolina Herrera les puso color y aroma, inventó la vanidad. Y Donald Trump los concursos de belleza. Unos arqueólogos antiguos hallaron cierto polvo escondido en las cavernas que los siglos le habían dado un cierto brillo y se llenaron de odio los pulmones de los ávaros, inventaron el papel moneda y el Fondo Monetario Internacional. Una vez el poeta Sedelbach dijo que la vida provenía del polvo y el polvo de la nada y que de la nada surgió de una estrella calcinada o quizá del Big Bang. Pero todo aquello que nunca veremos fue lo que en realidad hizo brillar a las flores y no el capricho celestial. Todo lo anterior respecto al polvo, créanme que es verdadero. En realidad no hay certeza de dónde proviene, pero sí sabemos que cada partícula mide menos de 500 micras y que si fueran más grandes se llamarían piedras o rocas. Pero de rocas se forman los meteoritos, los anillos de Saturno y la extraña naturaleza de la Luna. Entonces, si viniéramos de las rocas, al morir los humanos no seríamos ese polvo inicial, nos convertiríamos en estrellas fugaces o en basura cósmica. Los asiáticos, esos amarillos, creen que fueron creados en otro planeta y luego sembrados en la Tierra. Bueno, los asiáticos dicen que diariamente una nube de muertos alimenta la Vía Láctea y aunque tampoco es comprobable, es una linda alegoría. El polvo siempre ha estado ahí y el Dios que se fijó en nosotros, omnipresente y caprichoso, se autootorgó derecho al plagio celestial. Porque cuando un humano en rezos le reclama, él viene a desnudarse bajo la lluvia y fabrica una caricia innombrable sobre la tierra que se cubre con su espuma. Entonces pide una toalla y dando palmaditas en la espalda al insatisfecho, lo arroja al mar. Así es como se han formado las playas y las islas desiertas. Todo lo demás que se diga acerca de la creación es puro cuento. Muy bien. Muchas gracias. Hugo, por favor. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche
o una hoja cuando el viento no arranca, acuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé, ahora que he muerto en otro. Muchas gracias. Espléndida la lectura. Muchísimas gracias por habernos compartido su poesía, sus reflexiones. Pues nada más nosotros para terminar, recomendarles algunos libros. Ico, si quieres, así es. Adelante. Bueno, de parte mía les traigo de la colección Los Imprescindibles de Carlos Pellicer Cámara, escrito con una selección y prólogo de Alberto Enríquez Perea, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Otra de las obras que tiene este autor es justamente una compilación de textos de Alfonso Reyes. Este es un libro que de hecho me prestó Ismael, al que se lo tengo que devolver, me lo prestó hace unos meses. Encuentran discursos de Carlos Pellicer cuando no me acordaba. fue senador, cuando fue representante de la Confederación de Estudiantes, y en general toda la obra poética de este gran poeta tabasqueño. Se los recomiendo muchísimo, pueden encontrarlo en la librería de Los Azulejos, de la Casa de los Azulejos, en el centro o la zona luz aquí de la ciudad de Villahermosa. Y el otro que les traigo, que también pueden encontrar en esa misma librería, es un clásico de la literatura universal que se llama El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Esta novela que está inspirada fundamentalmente en dos hechos, en la historia de un francés llamado François Picard, que era un zapatero que se había casado con una mujer, digamos, de clase alta o acomodada, y que fue después acusado de ser espía de los ingleses por parte de sus amigos, y la historia fue recabada por Jean Pechot, que era un dramaturgo francés de aquella época, además de que combina parte de la historia del padre de Alejandro Dumas, quien es hijo de una esclava haitiana, y que a partir de que pierde la herencia, tiene que, digamos, volverse parte del ejército y lograr comprar de cierta manera un cargo honorífico dentro de las Fuerzas Armadas para poder rehacer la fortuna. Narra la historia de Edmundo Dantes, justamente un marinero que fue acusado de manera injusta y que conoce al abate Faria en una cárcel de la cual escapa, y justamente para cobrar un tesoro, y no les cuento más para que lo puedan leer. Entonces, Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, sería mi recomendación del día de hoy. Yo pues nada más les recomiendo, al margen de que no sé cuánto tiempo nos quede, pero les recomiendo este libro, que es una delicia de lectura, Alfonso Reyes y sus corresponsales italianos, que es de esta serie de trabajos que están realizándose tanto por el Colegio Nacional y el Colegio de México, que es la recuperación de epistolarios, que es toda una línea de trabajo de la historiografía. Y Alfonso Reyes fue de esos grandes hombres que tuvo una prolífica producción. Sus obras completas son más o menos 26, me parece, y sus diarios, que están reeditándose en el Fondo de Cultura Económica, van creo que ya en el tomo número 7. Y entonces esta recopilación con corresponsales italianos es deliciosa y está llena de claves, está llena también de cuestiones ciertamente incómodas de alguna manera, porque eran las épocas en las que estaba configurándose el fascismo italiano. Entonces algunos de los corresponsales hay uno particularmente que le dice: oiga, a ver si nos manda un artículo sobre sus reflexiones sobre el fascismo para la revista que dirigía de hecho Mussolini. Y entonces Reyes, pues como el gran esgrimista que fue, pues le dijo: bueno, sí, vamos a ver, vámoslo viendo, etcétera, y nunca mandó nada, ¿verdad? Pero entonces el contenido es muy, muy, muy interesante. Y pues ya lo digo, Alfonso Reyes, como lo analiza uno de los corresponsales, cumpliría para las letras hispanoamericanas o mexicanas lo que Benedetto Croce representó para Italia. Es este gran hombre de talla renacentista, ¿verdad?, que tenía intereses universales, que no se reducía a una actividad, sino que era una producción, ¿verdad?, eso, universal, y que por tanto, como los estoicos, carecía de vanidad. Entonces, bueno, recomiendo yo este libro, Alfonso Reyes y sus corresponsales italianos. Y bueno, les agradecemos muchísimo a Jorge Ortega, Hugo Mujica, no sé si es Mujica o Mújica, eso es, y a Edmundo Juárez por haber estado con nosotros. Fue un placer tenerlos aquí. Llenaron de prestigio el programa. Les agradecemos muchísimo por compartir su poesía y sus comentarios. Bueno, nos vemos la próxima semana, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, hasta la próxima. Esto fue El Lagarto Oculto, un programa de análisis, debate, cine, libros y entrevista.
No dejes de sintonizarnos nuevamente a las 20 horas por Sintonía UTAP en el 102.5 de FM, porque los lagartos también leen El Lagarto Culto. Hasta la próxima.